Bueno, vamos a continuar con estos estudios que nos habíamos quedado ya en la vez anterior que eh, vino Moisés nuevamente a la tierra de Egipto para liberar a aquel pueblo que Dios había ya creado, porque ya es todo un pueblo creado. Y él vino para infundir nuevamente al pueblo con valor. Él vino como una guía espiritual y él vino como un libertador. Y no se olviden también que estamos viendo la figura de nuestro Señor Jesucristo también en esto. Moisés se presentó ante los líderes, ante los ancianos, y nuevamente tuvieron ellos esa espiritualidad dentro de sí, porque dice la palabra de Dios que se inclinaron y adoraron. Imagínense, son como 400 años que ya no tenían esta experiencia de orar al Dios Todopoderoso, aquel que había llamado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que todo este pueblo sabía que era un pueblo escogido. Y una experiencia de 400 años y nuevamente vuelve a ellos esa nueva vida, podríamos decirlo así. El Éxodo 7.1 nos va a dar como jerarquías. Ahora nos van a poner esto de las jerarquías, el Señor Dios Todopoderoso. Y dice Jehová y Jehová, como habíamos visto en la clase anterior, dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahora miren, siempre vamos a ver aquí eh, la espiritualidad. Vamos a ver aquella diferencia entre las cosas que suceden históricamente y naturalmente con lo espiritual. No se olviden que Egipto es un sinónimo de mundo o es un sinónimo de pecado y que el pueblo de Israel que se está formando es un sinónimo también del pueblo escogido por Dios, aquel que va a ser redimido de entre este mundo, el que va a ser sacado de este mundo y que le pertenece a Dios. Y que el Señor Dios también va a permitir que las personas que deseen van a poder elegir entre el mundo y Dios. Y Dios se va a presentar. Y va a presentarse delante de todos ellos y va a dar testimonio sobre todos ellos. Éxodo 7:5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahora, todo aquello que va a acontecer va a ser un testimonio tanto a los egipcios como también a los israelitas, del pueblo que se está formando. Y él es el testimonio de que Jehová existe. También dice en el 12:12: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces va a haber un testimonio de la existencia divina y también de la soberanía divina sobre todos estos dioses que los egipcios adoran y que para mi forma de ver son creaciones de cada uno de los seres humanos y son creaciones para tener a alguien que les sirva en todo aquello que ellos quieren y desean. Por eso crean dioses, para que les sirvan a ellos. Pero el problema radica en que al pasar el tiempo, esos dioses creados por las personas ya no les van a servir a las personas, sino que las personas les van a servir a estos dioses. Pero bueno, vamos a ver todo eso despuesito. No se olviden, debe estar en nuestra mente el aspecto espiritual también. Este mundo, o Egipto es sinónimo de mundo, es sinónimo de pecado. Pero también el faraón, que es el que gobierna Egipto, es sinónimo de el enemigo de Dios, del diablo. Y esto vamos a ir viendo en todo aquello. Entonces el Señor Dios manda a Moisés y a Aarón para que vaya a donde el faraón y les diga que tiene que dejar ir a ese pueblo, debe dejarles ir, sacarles de esa esclavitud y llevarles a aquel lugar que Dios había prometido. Y estas señales van a seguir. La primera señal es la señal de la vara. Pero aquí da la casualidad que cuando Moisés y Aarón hacen la señal de la vara que se convierta en serpiente, dice la palabra de Dios que los sabios y hechiceros hicieron lo mismo. Fíjense, el diablo tiene también ministros, y ministros que van a hacer las mismas cosas que Dios hace, lo van a imitar. Los sabios y hechiceros hicieron lo mismo que Aarón y Moisés hicieron, es decir, los siervos del diablo también van a hacer estas señales. Pero dice que la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, comió a aquellas otras serpientes. Siempre el poder de Dios va a ser mayor
que las imitaciones de aquellos que sirven al diablo. El segundo es el agua que se convierte en sangre. El Señor Dios les dice que con la vara que tiene, y esta vara es muy importante, y fíjense que la vara es sinónimo de ley, es sinónimo de mandamiento, la vara. Entonces dice que Aarón golpeó el río Nilo y se convirtió en sangre. Pero también dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Tanto la vara que se convierte en serpiente como ahora la vara que golpea y el río se convierte en sangre, los hechiceros hacen lo mismo. Esta señal dura 7 días. Luego de 7 días muere todo aquello que hay en el río y el río empieza a apestar. Ahora, estos egipcios adoraban al dios Kepnón, que era el protector del río Nilo. Pero con esta señal que Dios hace, el río Nilo muere y este Dios al cual los egipcios adoran queda en ridículo. La siguiente es la plaga de las ranas. Dice que Aarón extiende su mano con la vara sobre los ríos y empiezan a salir ranas y las ranas invaden todo aquello que hay. Pero otra vez los hechiceros, aquellos que sirven al faraón, aquellos que sirven al diablo, hacen lo mismo, tienen el poder, hasta hoy tienen el poder de hacer las mismas cosas. Ahora el faraón le pide que ore al día siguiente a Moisés para que estas ranas se vayan, pero Aarón y Moisés oran al Señor Dios y las ranas mueren y dice que la tierra empezó a apestar. Ahora miren que estas dos primeras señales, siempre la tierra tiene un olor horrible. Cuando han pasado y tanto el agua que se convierte en sangre como ahora las ranas, la tierra dice que apesta. Ahora, a los dioses que ellos adoran en representación de estas ranas es el dios Eket, que representaba la fecundación y la reencarnación. Ellos adoran y tiene figuras de rana. Y ahora este también es puesto en ridículo. No se olviden que la palabra dice que va a hacer juicio Dios contra los dioses de los egipcios. Y ahorita los está poniendo en ridículo. La siguiente es la plaga de los piojos. Dice que Aarón extiende la vara y golpea el polvo. Y el polvo se convierte en piojos. Y los piojos empiezan a molestar a todo el mundo. Ahora miren, da la casualidad que ahora dice la palabra de Dios que los hechiceros no pudieron hacer lo mismo. Eso quiere decir que los que sirven al diablo, aquellos que sirven al diablo, tienen la facultad de imitar las señales y los milagros que también Dios manda hacer, pero también tienen un límite, no pueden hacer mucho más allá de ese límite. Habrá cosas que el Señor Dios haga en señales y en milagros que tanto los hechiceros o aquellos que sirven al diablo no lo van a poder hacer. Y fíjense que los mismos hechiceros dicen ahora al faraón, esto es dedo de Dios. Ellos mismos le están diciendo al faraón, mira, hasta aquí pudimos imitarle, de aquí en adelante ya no podemos. Esto es Dios Todopoderoso el que está haciendo todo eso. Ahora, el Dios que ellos adoran, que representa al Dios de la tierra, es el Dios Heb, y ahora está siendo puesto en ridículo también. La plaga de las moscas. En esta plaga va a separar Dios, y Dios le dice que diga Moisés y Aarón al rey de Egipto, mira, tú vas a ver que es Dios el que está haciendo estas cosas, porque Dios va a separar, va a apartar Egipto de Gosén, la tierra donde están los israelitas. Y Dios separará de aquí en adelante la tierra de Gosén. Se anuncia esta plaga el día anterior. Fueron y hablaron con el faraón el día anterior y les va a decir que van a venir moscas, que van a molestar a todo el mundo. El Dios que ellos adoran, que tiene figura de moscas, representa al Dios de la vida eterna, que es el Dios Kepri. Y está quedando en ridículo también. La siguiente plaga es la plaga del ganado. Aún Dios separa el ganado de los judíos con el ganado del rey. Y el ganado empieza a morir porque el Señor Dios le había dicho a Moisés y a Aarón que vaya y les diga que si no dejan ir al pueblo de Dios para ir y adorarle en el desierto, va a morir todo su ganado. Y menos el ganado de los israelitas. Y esto lo anuncian igual el día anterior para que él tome conciencia y él se arrepienta y él diga que no. Pero como dice la palabra de Dios, el corazón del faraón está endurecido y él no va a permitir nada. Pero cuando esto sucede, el faraón va a enviar a verificar si es cierto que hay una separación del ganado de los israelitas con el ganado de los egipcios, y todos aquellos que son siervos de ellos van, miran y dicen sí, es verdad, hay una separación. El Dios que ellos adoran, que protege la ganadería, conocido como diosa de las estrellas, el Dios Hathor, que también está quedando en ridículo. La plaga de las úlceras.
El Señor Dios dice que coja ceniza y que la esparce en el ambiente, y esto va a causar sarpullido y úlceras en todas las personas. Y esto también es importante porque dice que hubo sarpullido que produjo úlceras aún en los hechiceros. Y miren que los juicios de Dios no solamente van a llegar al pueblo que no es de Dios, sino también a aquellos servidores del diablo que hacen imitaciones de las cosas de Dios. A ellos también va a llevarles el juicio. Llegará el juicio de Dios para con ellos también. A la diosa a cual ellos adoran, la diosa de las sanidades, de las curaciones, la diosa Imhotep, también está quedando en ridículo ahora. El granizo con fuego, esto es especial también. ¿Cómo puede llover granizo con fuego en un lugar? Y en un lugar en el cual es desierto, que nunca habría lluvia y nunca habría esta especie de granizo. Dios advierte que las plagas siguientes serán al corazón, a los siervos y al pueblo. Y esto es anunciado el día anterior. Igual el Señor Dios está anunciando y está esperando que se arrepientan y que se vuelvan. Moisés extiende la vara al cielo y empieza a caer granizos tan pesados, que matan a los ganados y matan a las gentes. Ahora, esto es importante también porque es anunciado antes y dice la palabra de Dios que todos aquellos que temieron guardaron a sus ganados y guardaron a sus siervos para que no pasara eso. Pero muchas otras personas que viven en Egipto que no le están dando importancia a todo esto, aun cuando hayan visto las señales anteriores, no le dan importancia, dejaron a sus siervos y a sus ganados y ellos murieron. Y dice que el lino y la cebada se destrozó, pero el trigo y el centeno no fue así. La diosa que adoran es Dios de las tormentas y protección de las cosechas. El dios Set también queda en ridículo ahora. La plaga de las langostas. Y ahora hay algo importante también en cuanto a esto. Se anuncia el día anterior, perdón, los siervos de Faraón le dicen que deje ir a ese pueblo porque la tierra de Egipto está quedando en la nada. Solo piden que vayan los hombres, no los niños. Miren, cuando Moisés va a donde el faraón y le dice que tiene que salir porque si no, estas señales y prodigios están acabando con su tierra. El faraón le dice, bueno, que pueden salir los varones, pero no los niños. Y una vez más vemos aquello. El diablo y sus siervos quieren tener a los niños todavía con ellos. Quieren cambiarles desde cuando son niños. Quieren ganarse para el diablo y para todas las cosas que ellos tienen desde los niños. Y ahora quieren separar a los hombres de los niños, que se vayan los hombres y les dejen a los niños, que los hombres adoren a Dios, pero que los niños se queden en el mundo porque ellos quieren formarles. Y Moisés y Aarón les dicen que no, todos tienen que salir. Extiende Moisés la vara sobre Egipto y viene un fuerte viento y trae las langostas que fue consumida la hierba y el fruto de los árboles. Ahora, la protectora de los cultivos y fertilidad de la tierra, la reina madre Isis, es que dan ridículo todavía, aún aquí en esta plaga. Pero lo importante, no se olviden, es esto, que el diablo intenta separar la familia. Quiere que los hombres se dediquen a la religión y los niños queden en el mundo. Ellos quieren ganarse a los niños para su reino, y esto no hay que permitirlo. La siguiente es las densas tinieblas, tinieblas que se podían palpar, dice el Señor. Estas tinieblas duran 3 días, nadie puede mirarse. En el lugar en el cual escogió este juicio, en ese lugar se quedaron 3 días. No podían moverse, eran unas tinieblas tan grandes que no podían verse ni los unos a los otros, ni aún si estuvieran cerca. Y cuando se acaba esto, mandan a llamar a Moisés, y Moisés le dice al faraón que no verá más su rostro. El faraón está tan enojado que le dice a Moisés que ya es suficiente, que ya basta, pero que si él nuevamente vuelve a presentarse delante del faraón, lo va a matar. Y Moisés le dice, bien has dicho, porque desde hoy en adelante ya no verás mi rostro. Ahora, Dios del Sol, que es el Dios Ra, queda en ridículo una vez más. Estas son las plagas. Estos son los juicios de Dios que manda sobre este mundo, sobre el gobernante de este mundo, para que deje ir a su pueblo, para que deje en libertad a su pueblo. Estos son los testimonios que Dios va a dejar en la historia. Testimonios primero de la existencia de Dios. Este pueblo va a demostrar la existencia del Dios Todopoderoso. Y a través de estos juicios también Dios demuestra su soberanía sobre todos los dioses creados por los hombres, y sus soberanías también sobre aquel que gobierna el mundo, el diablo, que ha tenido hasta hoy
de parte de Dios mismo la facultad de gobernar el mundo. Pero estos juicios dan testimonio de la existencia de Dios y de la soberanía de Dios sobre el diablo y sobre todos los secuaces y sobre todo lo que ellos tienen. Esto se va a poner mucho más interesante. El siguiente juicio va a ser terrible. Dios les bendiga.